Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes una pequeña reflexión para este devocional de hoy lunes, y espero que sea de bendición para sus vidas, para que puedan comenzar esta semana llenos de bendiciones ustedes, sus familias, sus matrimonios. Todos sabemos que nos encontramos en la Semana Santa. Todos sabemos que esta semana estamos recordando ese sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. El sacrificio que Jesucristo hizo para salvarnos, para que podamos tener redención, para que podamos tener entrada, una libre entrada a la presencia de Dios por el precio que pagó Jesucristo por ti y por mí. Pero no me quiero detener en ninguno de los pasajes que habla acerca de la Semana Santa, porque sé que durante esta semana van a recibir mucha información, muchas prédicas, mucho contenido que les va a estar hablando de esto acerca de la Semana Santa. Quiero irme un poco más allá, luego de que Jesús murió y resucitó. La Biblia recoge varios momentos o algunos momentos donde Jesús aparece a sus discípulos luego de haber resucitado. Y uno de esos momentos nos cuenta la Biblia, y voy a parafrasear el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Dice que estaban algunos discípulos y dentro de ellos estaba Pedro. Y Pedro dice, ¿sabes qué? Me voy a pescar. Y los discípulos que estaban con Pedro dicen, ok, nos vamos contigo, y ahí todos se van a pescar. Y dicen que en la orilla aparece un hombre y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y les respondieron, no, porque definitivamente no habían pescado nada. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y al momento, por supuesto, les trajo a memoria seguramente aquella pesca milagrosa que Jesús hizo en un momento determinado cuando conoció a Pedro. Y al momento cuando vieron aquel hombre que les estaba diciendo esto, se dieron cuenta que realmente quien les estaba hablando era el maestro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, con signo de exclamación lo recoge la Biblia. Y rápidamente Pedro se ciñó de su ropa y se tiró a nadar hacia la orilla para ir a encontrarse con Jesús. Qué momento tan espectacular, qué momento tan lindo, qué momento que nos llena de emoción. Y cuando llegan a la orilla, ahí Jesús les tenía preparado todo un desayuno. Les tenía preparado ahí, Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Así que allí Jesús les dio de comer a ellos y ahí comieron juntos. Y enseguida, luego de haber comido, empieza a tener una conversación con Pedro. Una conversación que todos conocemos, una conversación que es muy famosa. Jesús le dice a Pedro, o le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y Pedro, que respondía rápido, Pedro que muchas veces respondía hasta sin pensar, enseguida le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y allí nuevamente Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y nuevamente le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por una segunda ocasión Jesús le pregunta prácticamente lo mismo. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le pregunta una tercera vez. Una tercera vez le pregunta, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ya Pedro, ustedes saben, un poco triste porque Jesús le estaba repitiendo la misma pregunta. Le dice, bueno, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Y me recuerda mucho porque realmente Pedro, en estos tiempos de Semana Santa, todos recordamos a Pedro porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro niega a Jesús 3 veces antes que cante el gallo. Y cuando cante el gallo, Pedro recuerda las palabras que Jesús le había dicho: tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Y luego de toda esta semana, y luego que Jesús resucita, y luego que Jesús aparece a sus discípulos y tiene esta conversación con Pedro, le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que a esto? Inclusive no le dice ni tan siquiera a Pedro que él le decía a Pedro, porque Pedro, sobre esa roca que fundaré mi iglesia. Ni tan siquiera le decía a Pedro, le decía Simón. Le decía Simón. ¿Cuántas cosas pudieran estar pasando por la mente de Pedro en ese momento? A tal punto que inclusive se entristeció, se sintió mal por todas estas veces que Jesús le preguntaba si me amas. ¿Cómo nos sentiríamos hoy en día nosotros si Jesús estuviera ahí y nos preguntara constantemente: Ramón, ¿me amas? ¿Me amas más que a esto? ¿Me amas más que a tu familia? ¿Me amas más que a tus amigos? ¿Me amas más que a tu trabajo? ¿O me amas más que al ministerio? ¿O me amas más que... ¡Wow! Seguramente nos sentiríamos hasta un poco incómodos, así como se sintió Pedro, hasta el punto que le dijo: ¿sabes qué, Señor? Tú lo sabes todo. Y la respuesta de Jesús: apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Dedícate a lo que yo quiero, dedícate al ministerio, encárgate a lo que yo quiero. Deja de ir a pescar, deja de dedicarte a aquello que te dedicabas anteriormente, de donde yo te saqué, y dedícate a mi obra, dedícate a mi palabra, dedícate al ministerio, dedícate a lo que yo tengo preparado para ti. Así que mi reflexión en este devocional es eso. Hoy en día Dios nos pregunta una y otra vez si le amamos, para hacernos reflexionar acerca de nuestras prioridades, para hacernos reflexionar acerca de aquello que es importante para nosotros, de aquello que es realmente importante para nosotros. Y toda esa conversación entre Jesús y Pedro termina con una palabra: sígueme. Sígueme. Así le dijo Jesús a Pedro: sígueme. Y así nos dice Jesús a ti y a mí cada día: sígueme. ¿Me amas? Sígueme. ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. ¿Me amas? Sígueme. Así nos está diciendo Jesús en esta mañana. Así que mi exhortación, mi deseo es que cada día tú y yo podamos responderle a Jesús: sí, te amo. Y que cada día tú y yo podamos seguir a Cristo. Muchas bendiciones, mis hermanos.